Hola, soy una mujer de 40 y pocos años que un día tuvo que soportar de frente las burlas de mi exmarido, quien apareció con su nueva esposa. Las conexiones entre las personas son realmente extrañas. A veces, una relación que creías terminada reaparece de la forma más inesperada. Después de divorciarme por la infidelidad de mi marido, pensé que nunca más volvería a verle la cara a ese hombre. Desde el momento en que firmamos los papeles, se convirtió en alguien que ya no existía en mi vida y no quería tener ningún tipo de vínculo con él. Pero un día, mientras trabajaba en un restaurante, sentí que el corazón se me paraba al ver a un hombre entrar como cliente. No era otro que mi exmarido. Y a su lado traía con toda la desfachatez a su nueva esposa. La expresión de su rostro al reconocerme fue una mueca de desprecio. Y como para provocarme, me dijo que gracias a su nueva mujer le iba de maravilla, que divorciarse de mí había sido lo mejor que había hecho. En ese instante, más que enfadarme, me entró la risa. ¿Por qué? Porque al ver a la nueva esposa a su lado, la risa me salió sola. La verdad es que yo conocía su verdadera identidad. Al principio dudé, pero al mirarla de cerca reconocí aquella cara. Me pareció patético verlo presumir y pavonearse frente a mí, sin tener ni idea de con quién se había casado. Qué gracioso ver a alguien que no sabe lo que le espera actuando, como si lo supiera todo. A continuación, les contaré paso a paso cómo mi exmarido, tan arrogante y descarado con su infidelidad, cavó su propia tumba y cuál era la verdadera identidad de su nueva esposa. Así que empezaré mi historia. Conocí a mi marido en unas citas ciegas. Una amiga en común insistió mucho, diciéndome que era un chico muy divertido y que congeniaríamos muy bien. Al principio fui sin muchas expectativas. La verdad es que en esa época no tenía muchas ganas de empezar una relación. Estaba muy ocupada con el trabajo y mi vida ya era bastante ajetreada. Sin embargo, en cuanto se sentó, cambió por completo el ambiente. Lo normal en esas situaciones es un silencio incómodo mientras sorbes el café para matar el tiempo, pero él era diferente. Con cada comentario que soltaba para romper el hielo, me hacía reír sin darme cuenta. Tenía un carácter muy bromista, pero no era una persona superficial. Sabía leer el ambiente y si me veía agobiada, bromeaba a propósito aún más. Un día que estaba deprimida porque mi jefe me había echado una bronca en el trabajo, él me dijo: ¿qué te han regañado en el trabajo? Normal, si es que haces las cosas mal. ¿Por qué tenías que nacer tan guapa y complicarle la vida a tu jefe? Seguro que te tiene envidia por lo guapa que eres. Con comentarios ingeniosos y bromas como esa, conseguía cambiar mi humor al instante. Puede parecer una tontería, pero en ese momento esa simpleza me encantaba. Yo no soy una persona muy expresiva, no se me notan mucho las emociones en la cara, no me gusta exteriorizar demasiado lo que siento, pero con él reía a menudo, y no de forma forzada, sino natural. Un día, mi marido me dijo: estás más guapa cuando sonríes. ¿Por qué no sonreías tanto antes? A partir de ahora, yo haré que sonrías siempre. Aunque lo dijo como una broma, sentí que había sinceridad en sus palabras. Su promesa de hacerme sonreír me sonó como una promesa de hacerme feliz. Fue muy reconfortante que alguien me viera de esa manera. Así, poco a poco, abrí mi corazón y empezamos a salir. Como era de esperar, nuestra relación fue muy divertida. Los fines de semana quedábamos y pasábamos momentos muy felices. A veces cogíamos el coche y nos íbamos lejos, a la costa, solo para cambiar de aires, y nos reíamos a carcajadas por cualquier tontería. Si se me caía el café o nos perdíamos por la calle, con él todo era siempre divertido. Y de repente tuve un pensamiento. Con este hombre no me importaría qué camino tomar en la vida. En ese momento sentí de verdad que cuando estaba con él, todas mis preocupaciones desaparecían. Por eso me casé con él. Había amor, pero sobre todo tenía la certeza de que era una persona con la que me divertía. Creía que si iba a pasar el resto de mi vida con alguien, tenía que ser con la persona que siempre me hiciera reír. El día de la boda, él siguió haciéndome sonreír. Yo mostré la sonrisa más feliz del mundo y él me apretó la mano con fuerza. En ese instante fui tan feliz que habría podido morir en paz. Los primeros años de matrimonio también fueron buenos. Discutíamos, pero sentía que nos estábamos adaptando el uno al otro. Vivíamos en un piso pequeño, pero incluso sentados comiendo un plato de pasta, la risa salía sola. Yo era una mujer que no necesitaba nada más si tenía a mi marido a mi lado. Sin embargo, esa felicidad de ensueño no duró mucho. Pasaron unos años y tuvimos una hija preciosa. A partir de que nos convertimos en padres, mi marido empezó a cambiar poco a poco. Se quejaba a menudo de lo duro que era el trabajo y al llegar a casa apenas hablaba. La persona que antes, con solo un suspiro mío, me preguntaba qué pasaba y me prestaba atención, empezó a mostrar una total indiferencia. Era como si no oyera mis suspiros,
ni se fijara en mi expresión. Si yo no le preguntaba primero si había tenido algún problema en el trabajo, no decía nada, y cualquier cosa que yo le contara, actuaba como si no le interesara. Ya no escuchaba mis palabras. Al principio intenté comprenderlo. Dicen que el matrimonio es la vida real. Por mucho que te quieras a morir, no puedes estar siempre igual. Yo creía en eso de que el amor tiene fecha de caducidad. Simplemente pensaba que las parejas de mucho tiempo se unen por un sentimiento que va más allá del amor, y creía que con un hijo empezaba otro tipo de amor. ¿Cómo iba a ser todo siempre perfecto? No podíamos reírnos todos los días como cuando éramos novios. Así que al principio pensé que era eso, que con el tiempo nuestro amor se había desgastado. Era triste y lamentable, pero pensaba que si todo el mundo pasaba por esa etapa y la superaba, yo también debía hacerlo. Sin embargo, el silencio en casa se hizo cada día más profundo. Las bromas de mi marido desaparecieron y en su lugar aumentaron sus enfados. Las tareas de casa, en las que antes me ayudaba cuando llegaba del trabajo, mientras yo me quejaba de lo agotador que era cuidar de la niña todo el día, se convirtieron exclusivamente en mi responsabilidad. Aún así, yo lo entendía. Debe de estar muy agobiado en el trabajo últimamente, pensaba. Como cabeza de familia, no puede contármelo y está aguantando todo ese estrés solo. Lo comprendía pensando así. Hasta que, una vez, agotada, le pedí ayuda por una sola vez. Entonces, mi marido, con una expresión que nunca antes le había visto, me dijo, con el rostro endurecido: «¿No se supone que esto es algo que tienes que hacer tú, que no trabajas y te quedas en casa?» Y a partir de ahí, empezó a repetir esa frase como si fuera su muletilla. Aún así, parecía querer a su hija, porque cuando la cogía en brazos para hacerle fotos o jugaba con ella, sonreía radiante. Mi marido era un buen padre, pero no un buen marido. Así, llegó un punto en que nuestra única conversación giraba en torno a nuestra hija. Todos los temas eran sobre ella, y si no había nada que decir de la niña, apenas cruzábamos palabra. Vivíamos en la misma casa, pero nos estábamos convirtiendo poco a poco en islas separadas. Las cenas eran silenciosas, y cada uno pasaba el tiempo mirando su móvil. Un día me miré al espejo y no reconocí mi propio rostro. ¿Cuándo se ha puesto así mi cara? Me pregunté, ¿cómo he llegado a esto yo, que antes sonreía cada día sin saber qué hacer con tanta felicidad? Me quedé en shock al ver mi aspecto, tan demacrado. Desde que perdí el amor de mi marido, había vivido con las emociones secas, centrada únicamente en mi hija, sin darme cuenta de que me estaba destrozando poco a poco. Intenté recuperar la relación con mi marido, traté de hablar con él, le dije que su forma de tratarme últimamente me resultaba muy extraña. Cuando le pregunté por qué, me respondió con indiferencia. Así soy yo en realidad. ¿Pero no eras así cuando éramos novios? Te has vuelto así desde que nos casamos y tuvimos a la niña, ¿lo sabes? Claro, porque estamos casados. Ya no estamos en esa fase de locos de amor, ¿no? Cuando éramos novios intentaba impresionarte, pero ¿quién hace eso después de casarse? Como se suele decir, ¿para qué vas a seguir echando cebo a un pez que ya has pescado? No me mires así. Todas las parejas casadas viven así. Así que deja de montar numeritos. Sus palabras no podían ser más frías. Aunque no era agradable de oír, no era del todo mentira. Y eso me dejó un sabor amargo. No imaginaba que nuestro matrimonio se convertiría en esto. Nos habíamos elegido para estar juntos porque nos queríamos, y queríamos querernos más, pero poco a poco nos convertimos en una pareja unida por la responsabilidad, no por el amor. Aún así, por suerte, en el centro de esa responsabilidad siempre estaba nuestra hija. Aunque fuera duro, podía soportarlo por ella. Aunque no tuviera motivos para sonreír, sonreía al verla y sacaba fuerzas para aguantar por ella. Aunque sentía nostalgia por el pasado, me consolaba pensando, supongo que todo el mundo vive así. Ya vendrán días en los que vuelva a sonreír. No imaginaba que mi matrimonio, que empezó con risas, se volvería tan silencioso. En ese momento, no pensé que fuera el final. Simplemente creía que el amor se había enfriado un poco. No tenía ni la más remota idea de que en el corazón de mi marido había otra mujer. No podía pensar con claridad, porque en ese momento yo estaba mentalmente muy debilitada. Ahora puedo contarlo con calma, pero en aquel entonces no era consciente de mi estado. Después de dar a luz, mi día entero giraba en torno a la niña. Y más que el agotamiento físico de la crianza, era el agotamiento mental lo que me pesaba. Mientras miraba a mi marido, forzaba una sonrisa que había olvidado, pero por dentro sentía un vacío, y cuando la niña se dormía, lloraba sin motivo. A veces, mientras fregaba los platos, las lágrimas caían solas. Cualquier escena sin importancia en la televisión me dejaba un nudo en el pecho. Al principio no entendía por qué me pasaba.
Me emocionaba por cualquier tontería y sentía una opresión en el pecho sin razón alguna. Cuando la niña se dormía, pasaba cada vez más tiempo sentada, sin hacer nada, y aunque cogía el móvil, me quedaba con la pantalla encendida, sin hacer nada. ¿Por qué estoy así?, me preguntaba a mí misma, pero luego lo dejaba pasar. Dicen que criar a un hijo es así de duro, ¿no? Así que dejé de prestarle atención a mi estado de ánimo. En aquel entonces, ni siquiera conocía bien el término depresión posparto. Un día, la niña lloraba sin motivo, y a mí me faltaba el aire más que a ella. De repente, el mundo me pareció demasiado pesado. ¿Por qué me cuesta tanto hasta respirar? Saqué fuerzas de flaqueza y le confesé a mi marido que últimamente me sentía extraña, muy deprimida y sin ganas de hacer nada. Él, mientras veía la tele y sin ni siquiera soltar el mando, me dijo que era porque no salía de casa. Le dije que no creía que fuera por una razón tan simple. Y él finalmente me respondió con voz irritada. Pues sal un poco, joder. Si trabajaras y estuvieras ocupada, no tendrías tiempo para pensar en esas tonterías. Esas son chorradas de gente débil de mente y que no tiene nada mejor que hacer. Aquellas palabras se me clavaron en el corazón como puñales. Después de aquella conversación, mi corazón se cerró por completo y nunca más volví a sacar el tema. Me sentía como si yo fuera la rara. Y a partir de ese momento, empecé a presionarme aún más. ¿Será verdad lo que dice mi marido, que soy una débil?, pensaba. En ese momento debería haberme querido más a mí misma, pero no lo hice. Y por esa época su indiferencia empezó a ir a más. Empezó a llegar cada vez más tarde del trabajo, y los fines de semana pasaba mucho tiempo fuera. La persona que antes me decía a dónde iba y con quién quedaba, ahora se iba de casa sin decir nada, pasaba la noche fuera, y si le preguntaba, me ignoraba diciendo que no era asunto mío. Al principio ponía excusas, como que había bebido mucho con sus amigos o que se había quedado a dormir en la oficina por el cansancio, pero sus mentiras se volvieron cada vez más simples hasta que empezó a mostrar su fastidio abiertamente. Incluso dejó de prestarle la más mínima atención a nuestra hija, a la que tanto adoraba. Fue entonces cuando empecé a tener una extraña sensación, como si me estuviera hundiendo en un pozo profundo y oscuro, un lugar frío y sin luz. Me daba miedo despertarme por las mañanas. La idea de tener que aguantar otro día más me asfixiaba. Aún así, intentaba sonreír delante de mi hija. Esa carita pequeña solo me miraba a mí, pero por la noche me derrumbaba. Al apagar la luz y meterme en la cama, los pensamientos se agolpaban en mi mente, empezando por ¿por qué soy tan inútil? Seguía con ¿estoy viviendo mi vida correctamente? ¿Soy feliz? Con estos pensamientos sentía una emoción indescriptible y no podía evitar llorar. En ese momento me estaba destruyendo lentamente a mí misma. Solo cuando me di cuenta de que apenas veía la cara de mi marido, a pesar de estar casados, comprendí que algo iba muy muy mal. Pero para cuando me di cuenta ya muchas cosas estaban rotas. Ahora vivo con una mente sana, pero en aquel entonces fue una época realmente asfixiante. Fue una de esas noches. Mi depresión había tocado fondo. Ese día, no sé por qué, mi marido había venido a casa. En cuanto entró, dijo que no le molestara y se fue a dormir. Yo acosté a la niña y me metí en la cama. Estaba agotada, pero no conseguía conciliar el sueño. Después de dar muchas vueltas pensando en mil cosas, creo que al final me dormí y de repente, en mitad de la madrugada, abrí los ojos. Miré el reloj y eran poco más de las 2. Miré a mi lado, pero mi marido no estaba. ¿Habrá ido al baño? Pensé sin darle importancia, y como tenía sed, me levanté yo también. Salí despacio hacia la cocina, y mientras me servía un vaso de agua, vi una luz tenue en el balcón del salón. Giré la cabeza y vi la silueta de mi marido de espaldas en la oscuridad. Estaba de pie, con la puerta del balcón cerrada y el móvil pegado a la oreja. Al verlo, pensé, ¿con quién habla a estas horas? Era demasiado tarde para una llamada del trabajo y además no tenía motivos para recibir una llamada de la oficina a esa hora. Y sobre todo, él no era el tipo de persona que se iría al balcón para hablar en voz baja por consideración a mí. Su tono era un susurro, cauteloso, solo oía un murmullo, así que no entendía lo que decía, pero mi instinto me dijo que algo no iba bien. Fue como si una alarma interna se activara. Dejé el vaso de agua y, procurando no hacer ruido, volví en silencio a nuestro dormitorio. La distribución de nuestra casa era tal que la ventana del dormitorio principal conectaba con el balcón. Me acerqué a la ventana, la abrí con cuidado y pegué la oreja. El aire frío de la madrugada se coló en la habitación y empecé a oír débilmente la voz de mi marido. No, ¿qué va? No dormía. ¿Estaba esperando a que llamaras? Sí, yo también te echo de menos. Acabamos de estar juntos y ya te echo de menos otra vez. Joder, sí que te quiero, ¿eh? Aquel dulce susurro me taladró los oídos.
No recordaba cuándo fue la última vez que oí las palabras te echo de menos o te quiero, y nunca imaginé que las volvería a oír de esta manera. Mi marido continuó la llamada, diciendo que no pasaba nada por hablar, que todos dormían y no se enterarían de nada. Y yo, a escondidas, escuchaba la conversación. El contenido de la llamada era el típico de una pareja de enamorados. En ese momento, descubrí que mi marido me estaba siendo infiel. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero extrañamente. No sentí rabia. Estaba como en trance. Y de repente, todo su comportamiento anterior cobró sentido. Ah, así que era eso. Ese fue mi primer pensamiento. Mientras yo me hundía en la depresión, mi marido le susurraba palabras de amor a otra. Lo acepté con calma, cerré la ventana y me tumbé en la cama. Poco después, mi marido terminó la llamada, entró en la habitación como si nada, me echó un vistazo rápido y se tumbó a mi lado para seguir durmiendo. Yo cerré los ojos y fingí estar dormida, y en ese momento tuve una revelación. No es que me estuvieran arrastrando a un pozo profundo, es que yo misma me estaba empujando hacia él. Esa madrugada desperté por completo, y mi matrimonio cambió a partir de ese instante. Al saber de la infidelidad de mi marido, podría haberle preguntado inmediatamente con quién hablaba por teléfono, pero no quise hacerlo. Sabía perfectamente que no cambiaría nada. Los primeros días estuve en un estado de shock. Le daba de comer a mi hija, hacía las tareas de casa, por fuera, actuaba como si no pasara nada. Pero por dentro estaba vacía. La antigua yo quizás habría llorado y se habría aferrado a él. Pero en ese momento ya estaba demasiado agotada. Aún así, una cosa tenía clara. Un pensamiento fuerte se apoderó de mí. No podía seguir viviendo así. Hasta entonces, había pensado de forma vaga que todo el mundo vivía así, que el matrimonio era difícil por naturaleza, que lo normal era que el amor desapareciera y solo quedara la responsabilidad. Ahora me daba cuenta de que esa idea equivocada había ido carcomiendo mi felicidad poco a poco. Antes de ser la esposa de ese hombre, era una persona, y antes de ser la madre de mi hija, era yo misma. Pero en algún momento yo había desaparecido. Esa noche, después de acostar a mi hija, me senté sola y pensé durante mucho tiempo. Y la conclusión a la que llegué fue que, aunque fuera tarde, tenía que poner fin a esa relación infernal. Sinceramente, la palabra divorcio me daba miedo, pero no era algo que se fuera a solucionar evitándolo, y por mi bien y el de mi hija, tenía que enfrentarlo. Así que decidí divorciarme, y al mismo tiempo tomé otra decisión. El divorcio era importante, pero lo más crucial era sacarme a mí misma de ese pozo oscuro. Al día siguiente, dejé a mi hija un rato con mis padres y fui al hospital. Delante de la puerta de la consulta de psiquiatría, dudé un buen rato, hasta que finalmente reuní el valor para abrir la puerta y entrar. Le conté mi historia al médico, y él me escuchó con atención, mirándome con unos ojos cálidos. Al ver su expresión, rompí a llorar. Le conté mis momentos de depresión, las noches de asfixia, las palabras de mi marido. El médico me escuchó en silencio y luego dijo: «Ha hecho muy bien en venir. La mayor felicidad es recuperarse a una misma. El simple hecho de haber venido ya es la mitad del éxito. De la otra mitad me encargaré yo». No imaginé que esas palabras pudieran consolarme tanto. Me recetó la medicación adecuada para mí. La primera vez que fui a tomarla, dudé un momento, pero una vez que di el primer paso, la segunda vez fue más fácil. Tomé la medicación rigurosamente y, siguiendo las indicaciones del médico, empecé a cambiar mi rutina diaria. Y poco a poco empecé a cambiar. Me costaba menos respirar y las mañanas ya no me daban tanto miedo. Sentía como si la niebla de mi mente se estuviera disipando. Cuando mi mente se aclaró un poco, me enfrenté a la realidad. Pensé que no podía actuar solo por impulsos. Y antes de preparar el divorcio, decidí que tenía que conseguir pruebas contundentes. Sabía de la infidelidad de mi marido, pero una cosa es saberlo y otra muy distinta demostrarlo. Así que empecé a moverme en silencio. Observé a mi marido, lo apunté todo y le pasé la información a un detective privado, encargándole el caso. El detective me dijo que tras un periodo de seguimiento tendría resultados, y esperé a que me trajera las pruebas. Ese tiempo se me hizo bastante largo. Esperar es más difícil de lo que parece, pero no me derrumbé. Ya había tocado fondo una vez, y finalmente recibí su llamada. Acabo de enviarle el material recopilado por correo electrónico. Compruébelo. Encendí el portátil y abrí el archivo. En el correo había varias fotos. Mi marido y una mujer caminando juntos y una escena de ellos entrando en un hotel. En las fotos se veía claramente la cara del amante. Mi marido la miraba con la misma expresión que yo conocía, con esa sonrisa que solo me mostraba a mí.
Según el detective, la amante y mi marido eran compañeros de trabajo. Se habían liado en la oficina. Después de eso, el detective me pasó algunas pruebas más. Cerré el portátil en silencio y respiré hondo. Por fin, era mi turno de tomar las riendas de mi vida. Con las fotos de prueba en la mano, me senté en el sofá y esperé a que mi marido llegara a casa. Ese día, el tic-tac del reloj sonaba especialmente fuerte. El tiempo pasaba lentamente y ya pasada la medianoche oí cómo se abría la puerta de entrada. Mi marido apareció y se quitó los zapatos como si nada. Me miró de reojo sentada en el sofá, me ignoró y se dirigió a la habitación. Yo, con calma, le miré la espalda y le pregunté, ¿de dónde vienes a estas horas? Mi marido se detuvo en seco y me miró de soslayo. Su expresión era de ¿y a ti qué te pasa ahora? Luego, con tono de fastidio, respondió sin ganas. ¿Y tú por qué lo preguntas? Le dije que por simple curiosidad. Entonces mi marido, mientras se quitaba la chaqueta, soltó del trabajo. Como tú te pasas el día en casa sin hacer nada, te aburres y te da por preguntar cualquier cosa, ¿no? ¿Has estado en el trabajo hasta ahora, hasta tan tarde? Un hombre, por trabajo, tiene que ir a muchos sitios. ¿A qué viene tanto interrogatorio? ¿Acaso tengo que darte explicaciones de todo? ¿Eres mi jefa o qué? El tono de mi marido seguía siendo desganado y sarcástico. De tanto oírlo, ya estaba acostumbrada. Lo miré fijamente, solté una risa incrédula y mirándolo directamente a los ojos, dije, claro, un hombre, por trabajo, también queda con su amante, ¿verdad? Esa frase cortó el aire. Mi marido, que ya se había dado la vuelta para irse a la habitación como si hubiera terminado la conversación, se quedó paralizado. Lentamente giró la cabeza. Tenía los ojos como platos. ¿Qué? No dije nada y cogí las fotos que tenía al lado. Y delante de él las dejé caer al suelo. Las pruebas de su infidelidad, las fotos, se esparcieron por el suelo. Los dos cogidos del brazo, sonriendo mientras se acariciaban la cara, entrando y saliendo de un hotel. Mi marido se quedó un rato en silencio, mirando las fotos esparcidas. Luego se rascó la cabeza con una expresión de menudo marrón. En su cara no había ni un ápice de arrepentimiento. Ni sorpresa ni culpa, solo fastidio. Al verlo, mi corazón se volvió aún más frío. Mi marido, en voz baja, preguntó qué era eso, y yo no respondí. Las fotos ya lo decían todo. Él lo sabría mejor que nadie. Mi marido suspiró brevemente y dijo, ¿me has estado espiando? Al oír eso, pensé, desde luego este hombre nunca me decepciona. Sinceramente, cuando le enseñé las fotos, no esperaba que se disculpara. Sabía perfectamente qué tipo de persona era. No esperaba que se pusiera a la defensiva, ni que pidiera perdón, pero al menos esperaba una excusa. Pensé que diría, ¿qué ha pasado aquí? O te lo explicaré todo. Esperaba que dijera que fue un error, que fue algo sin importancia por curiosidad, o cualquier otra excusa barata, pero su primera reacción fue esa, preguntarme si lo había estado espiando. Me pareció tan absurdo que casi me eché a reír. Mi marido recogió las fotos una por una con una expresión complicada. No mostraba ni la más mínima culpa. Miró las fotos pensativo y después de reflexionar un momento, me miró y me preguntó si las había hecho yo. No respondí, simplemente lo miré fijamente. Él levantó las fotos a la altura de sus ojos, las examinó de cerca y soltó una risita. Con lo ocupada que estás en casa cuidando a la niña y haciendo las tareas, ¿cuándo has tenido tiempo de sacar fotos con tanto esmero? Mira el ángulo. Esto está hecho con una cámara cara, ¿verdad? Mi marido pasaba las fotos una a una con una expresión de incredulidad. Luego me preguntó a quién le había encargado hacer las fotos, si había contratado a una agencia de detectives. En sus palabras había un deje de burla. Dijo si había gastado dinero en una tontería como esa, y yo, mirándolo tranquilamente, le pregunté si eso era lo importante ahora. Quien la hace, la paga. Yo era la que tenía que estar enfadada, pero era mi marido quien con una expresión de ofendido me gritaba. Claro que es importante. Me has espiado a mis espaldas, ¿cómo no va a ser importante? Tanta curiosidad tenías por saber lo que hacía fuera de casa, ¿por qué no me lo preguntaste directamente? ¿Para qué montar este numerito? Sus palabras se me clavaron en los oídos. Se indignó como si él fuera la víctima, y yo, con calma, me quedé mirándolo sin decir nada. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Finalmente soltó un suspiro de fastidio y dijo que le daba igual, que él también estaba harto de vivir conmigo, que era una buena oportunidad, que nos divorciáramos. En el instante en que pronunció esas palabras sentí una rabia incontenible. Fue como si todas las emociones que había reprimido durante tanto tiempo estallaran de golpe. Me levanté de un salto y me acerqué a grandes zancadas hacia él. Y sin pensarlo, le di una bofetada con todas mis fuerzas.
Le pegué tan fuerte que mi marido se tambaleó. ¿Estás loca? ¿Qué coño haces? Cuando levantó la mano para pegarme, yo, como si lo estuviera esperando, levanté la pierna y le di una patada con todas mis fuerzas en sus partes. Se dobló por la mitad y cayó al suelo. ¿Te has vuelto loca?, dijo con dificultad, y mientras se revolcaba en el suelo de dolor, me miró. Yo, recuperando el aliento, le dije, ¿y tú quién te crees para hablar de divorcio? Él apretó los dientes y me fulminó con la mirada, y yo, mirándolo fríamente desde arriba, le dije que la palabra divorcio solo podía usarla yo. Luego, cogí el sobre con los papeles que había preparado de antemano y se lo tiré a la cara, el acuerdo de divorcio. Mi marido, levantándose a duras penas del suelo, me miró con rabia y yo, con calma, le dije, soy yo la que no quiere vivir ni un segundo más con un tipo como tú. No te perdono que no cumplieras con tu responsabilidad como padre y como marido y que me fueras infiel. Y sobre todo, quiero el divorcio porque me valoro demasiado a mí misma. Así que acepta mis condiciones. Si no, iremos a juicio. Y como cónyuge culpable, con todas las pruebas que tengo, tienes todas las de perder. La cara de mi marido se puso rígida. No malgastes tus energías y firma sin hacer ruido. El aire del salón se había enfriado. El hombre que hasta hacía un momento se quejaba de dolor en el suelo, ahora estaba en silencio. Lo miré desde arriba y pensé, el divorcio no es una derrota, es una salida para recuperarme a mí misma. Y la decisión estaba en mis manos. Mi marido recogió el acuerdo de divorcio esparcido por el suelo y leyó el contenido rápidamente. Su cara se contrajo en una mueca de fastidio y preocupación. Después de leer el acuerdo, dijo, ¿no te parece excesivo? ¿Cómo te vas a quedar con la custodia y la patria potestad? Y además de la pensión alimenticia, también quieres este piso como compensación. Yo, en voz baja, le dije, si no te gusta, vamos a juicio. Mi marido preguntó si de verdad era necesario llegar a eso. Y yo le respondí que si no aceptaba dócilmente, me encargaría de que todos en su empresa supieran qué tipo de relación tenía con ella. Le dije que, asumiendo las consecuencias legales, no los dejaría en paz a ninguno de los dos. Entonces, sus ojos vacilaron, y me miró fijamente durante un rato. Yo no aparté la mirada, se la sostuve. Y poco a poco, él desvió la vista. Parecía haber entendido que yo era capaz de hacerlo. Mi marido suspiró profundamente y sin fuerzas respondió, está bien. El acuerdo era simple. La custodia y la patria potestad de nuestra hija eran para mí, y mi marido debía pagar una pensión alimenticia mensual. El piso que nos habían ayudado a comprar sus padres pasaría a mi nombre como compensación. Y, por último, renunciaba al derecho de visitas. En esa cláusula mi marido protestó. Esto no es justo. Por muy mal que lo haya hecho, sigo siendo su padre. ¿Cómo voy a vivir sin ver a mi hija? Yo, con calma, le respondí. No creo que alguien que ha abandonado a su hija por irse con otra tenga derecho a decir eso. Haber actuado como un padre. Él apretó los dientes. Mi marido insistió hasta el final en que no podía aceptar eso, que no podía vivir sin ver a su hija. Le dije que si no quería, iríamos a juicio, y que se lo contaría todo a la empresa, que veríamos hasta dónde caía. Su rostro se puso blanco, y se quedó sentado en silencio durante un buen rato, como si estuviera haciendo cálculos. Y finalmente, como si hubiera tomado una decisión, dijo, «De acuerdo, haré lo que dices, pero tú también cumple tu promesa». Para esa persona, lo más importante no era ni su hija ni su familia, sino él mismo. Mi marido aceptó mis condiciones, me cedió la custodia y la patria potestad sin derecho a visitas. También aceptó pagar la pensión alimenticia y cederme el piso como compensación. Dudó un momento, pero no lo pensó mucho. Su reputación y su bienestar eran más importantes que su hija. Al verlo, pensé con amargura, ¿qué padre le ha tocado a mi hija? Quizás sea mejor para ella no tenerlo. Y así, el acuerdo quedó cerrado. El proceso de divorcio fue más rápido de lo esperado. Se intercambiaron papeles, se firmaron documentos y el juzgado dio su aprobación. El día que recibí la sentencia de divorcio, sentí un extraño alivio. Fue la primera vez que me di cuenta de lo ligera que podía ser la palabra fin, pero no me detuve ahí. Una cosa era haber terminado mi relación con mi marido y otra muy distinta la responsabilidad de su amante. Tenía que pedírsela por separado. Así que inicié inmediatamente una demanda contra ella por daños y perjuicios. La demanda fue enviada a su empresa. Unos días después, recibí una llamada de mi exmarido. Su voz sonaba desesperada y atónita. Me contó que la situación se había complicado porque la demanda había llegado a la empresa de su amante. También protestó, diciendo que habíamos acordado no contarlo en la empresa a cambio de un divorcio de mutuo acuerdo.
Sin embargo, yo le respondí que en ningún momento prometí no tomar medidas legales, solo que no lo divulgaría directamente. Le dije que no había distorsionado ni difundido los hechos, simplemente había seguido el procedimiento legal establecido. Mi exmarido reaccionó con incredulidad y siguió hablando con voz alterada, pero consideré que no había nada más que escuchar, así que colgué y lo bloqueé. Y así, todos los trámites terminaron. Mi infernal vida de casada llegó a su fin, y empecé a vivir de nuevo con mi propio nombre. Durante un tiempo después del divorcio, me centré exclusivamente en mi hija y en mí. Seguí yendo al hospital, tomé mi medicación y pasé mucho tiempo con mi hija. Con el tiempo, mi estado mejoró notablemente. Respiraba con más facilidad y mi sonrisa se volvió natural. Llegado a ese punto, supe que la enfermedad de mi corazón había desaparecido por completo. Y fue entonces cuando mis padres, con mucho tacto, me sacaron el tema. ¿No te gustaría conocer a una buena persona que conocemos? Les dije rotundamente que no tenía intención de volver a casarme. Sin embargo, mis padres no se dieron por vencidos fácilmente. Me insistieron, diciendo que tenía una hija, que la vida era larga y que no debía cargar con todo yo sola. Pero yo negué con la cabeza. Les dije que estaba perfectamente satisfecha con mi vida y en ese momento, así lo sentía de verdad, estaba decidida a criar a mi hija sola, con orgullo. En lugar de eso, empecé algo nuevo, un voluntariado donde hablaba con personas que sufrían depresión y les ayudaba a cuidar de su salud mental. Quería ofrecer un pequeño consuelo a personas que, como yo, estaban pasando por un momento difícil. Al principio, fui cautelosa. Dudaba si yo era la persona adecuada para consolar a otros. Pero, curiosamente, cuanto más sinceramente contaba mi historia, más se abrían los demás. Y allí conocí a un hombre. Era una persona muy cálida en su trato con la gente. Tenía una mirada tierna cuando miraba a las personas heridas. Al verlo, mi corazón empezó a moverse poco a poco. Sentía que un sentimiento florecía en secreto, pero intentaba ignorarlo, diciéndome, «Amor, ¿yo? ¿Qué va?» Un día, mis padres, diciendo que era casi su último deseo, me pidieron que fuera a una cita ciegas, solo una vez. Después de discutir y chocar varias veces por este tema, acabé agotada y acepté a regañadientes, con la condición de que sería la primera y la última vez. Pero al entrar en el lugar de la cita, me detuve en seco. Él estaba sentado allí. El hombre que veía en el voluntariado. Al verme, sonrió ligeramente. En ese instante, me eché a reír, y pensé que estábamos destinados. Resultó que él también se había fijado en mí. Me dijo que le había caído bien en el voluntariado, y que observándome poco a poco, sus sentimientos habían crecido. Así, empezamos a salir con cautela. Nos conocimos bien, sin prisas y respetándonos mutuamente. Él conocía mi pasado, pero no retrocedió. Y 6 meses después de empezar a salir, nos casamos. Ese hombre era un auténtico partidazo. Bueno, cariñoso y un romántico que solo tenía ojos para mí. Si yo estaba enferma, él sufría más. Si yo estaba mal, él se preocupaba más. Además, su familia tenía una buena posición económica. Mi suegro era dueño de varios edificios. Un hombre estupendo, de buena familia. Pero lo mejor de todo era su actitud hacia mi hija. Al ver cómo la aceptaba como si fuera su propia hija, pensé para mis adentros. Se fue la chatarra y llegó un Mercedes. Fue un día cualquiera. Mis suegros tenían un restaurante que regentaban ellos mismos en la planta baja de un edificio de su propiedad. Ese día fui a ayudarles en el negocio. Me puse el delantal y mientras atendía a los clientes la puerta se abrió y entró alguien. Le di la bienvenida y al mismo tiempo miré al cliente. Su cara me resultaba familiar. No era otro que mi exmarido. A su lado había una mujer. Iban del brazo en un ambiente bastante íntimo. Él, al verme, se quedó petrificado, pero enseguida me miró con una expresión de interés. Yo también me erguí y le sostuve la mirada. Mi exmarido, al verme, soltó una risita. Era esa expresión característica que ponía para menospreciar a la gente. ¿Trabajas aquí? Echó un vistazo al restaurante, asintió y se burló de mí, preguntando si después de divorciarnos lo único que había conseguido era trabajar en un restaurante. Yo lo miré sin cambiar de expresión. Él, al ver que mi reacción no era la que esperaba, rodeó con el brazo el hombro de la mujer que estaba a su lado y dijo, «Yo me he vuelto a casar y me va genial. Mi mujer tiene muchísimo dinero. Qué bien hice en divorciarme de ti. Gracias a eso, una mujer tan guapa y rica como ella es ahora mi esposa». Lo dijo con aire de superioridad, riéndose, y luego me miró de arriba abajo y me preguntó si no me arrepentía de haberme divorciado de él. Dijo que seguro que me arrepentía mucho, viviendo así, trabajando en un restaurante. Yo solté una carcajada. Y con una sonrisa relajada, le dije,
¿Arrepentirme? ¿De qué? Miré de reojo a la mujer que estaba a su lado y le dije con sorna: parecía que te ibas a casar con tu compañera de trabajo con la que me pusiste los cuernos, pero veo que has cambiado de mujer. Antes dejará un perro de comerse sus excrementos que tú de ser como eres. Mi exmarido pareció ofenderse, pero se contuvo, y dijo que ella solo había sido para pasar el rato, una mujer de transición hasta encontrar a su verdadera pareja, que es superficial hasta el final. Pero cuanto más miraba a la mujer que estaba a su lado, más familiar me resultaba. Esos rasgos, esos ojos que me sonaban de algo, de repente, un viejo recuerdo me vino a la mente. Un momento. Saqué rápidamente el móvil y busqué en mi galería de fotos. Encontré un archivo que había guardado hacía años, y al ver la pantalla, un escalofrío me recorrió la espalda. Volví a mirar a la mujer que estaba junto a mi exmarido. No había duda. La miré con cara de horror, y luego sonreí a mi exmarido. Le dije que sí, que se había casado bien. Vaya, ¿cómo has podido elegir precisamente a una mujer como esta? Mi exmarido frunció el ceño y me preguntó enfadado qué quería decir. Yo le puse la pantalla del móvil delante de los ojos. Me sonaba tu cara, y resulta que me encuentro contigo aquí. Si vives con esta mujer, no vivirás para contarlo. La mirada de mi exmarido se clavó en el móvil, y su expresión se fue endureciendo. La verdad es que hace unos años yo tenía un amigo muy cercano. Aunque éramos de sexos opuestos, éramos amigos del barrio desde pequeños. Ese amigo se casó con una mujer, pero menos de un año después de la boda. Falleció en un accidente. Todos lo lamentamos mucho. Pero resultó que mi amigo tenía un seguro de vida por una gran suma de dinero, y su esposa cobró el seguro. Y poco después, la policía nos dijo que el accidente de mi amigo no había sido una casualidad. Se descubrió que su esposa había provocado el accidente intencionadamente, pero para entonces ella ya había desaparecido. Así, fue declarada en busca y captura, y yo, por si acaso me la encontraba, había guardado una foto de la orden de búsqueda. ¿Y esa cara era la que ahora estaba allí, como la esposa de mi exmarido? ¿Quién me iba a decir que me encontraría así, con la mujer que mató a mi amigo, y encima, como la esposa de mi exmarido? En voz baja, le dije: seguro que después de casaros ha contratado un seguro de vida a tu nombre. La cara de mi exmarido se puso blanca como el papel. Compruébalo. ¿Seguro que tienes un seguro de vida a tu nombre? ¿Qué vas a hacer para agradecérmelo? Si no fuera por mí, estarías muerto. Él, aterrorizado, miró a la mujer que estaba a su lado. La mujer, con una expresión de haber sido descubierta, se dio la vuelta rápidamente para huir. En ese momento la puerta del restaurante se abrió y entró mi marido. La esposa de mi exmarido, sin verlo, se dio un fuerte golpe en la cabeza contra la puerta de cristal y cayó al suelo. En un instante, el restaurante se convirtió en un caos. Mi exmarido se apresuró a sujetarla y le gritó: ¿de verdad mataste a tu anterior marido para cobrar el seguro? Ella no pudo decir nada, solo se encogió. En ese momento, mi marido se acercó a mi lado, me rodeó los hombros con el brazo y me preguntó si estaba bien, qué había pasado. Con su gesto cariñoso, recuperé el aliento por un momento. Al ver esa escena, mi exmarido, como si se le hubieran cruzado los cables, gritó: ¿y este quién es? ¿Por qué te toca el hombro? ¿Es el dueño del restaurante o qué? ¿En lugar de trabajar te dedicas a ligar? Yo, con calma, le respondí: ¿y a ti qué te importa? Es mi marido. Su expresión se descompuso. ¿Qué? ¿Te has vuelto a casar? Sí, hace unos años. Si hasta un tipo como tú se ha vuelto a casar, ¿por qué no iba a poder yo? Gracias a ti he conocido a un hombre que es un partidazo. Este edificio es de mis suegros. Este restaurante también lo llevan ellos. Y yo, como nuera, he venido a ayudar. No imaginaba que te encontraría aquí. ¿Qué? ¿Que este edificio es de tus suegros? Mi exmarido se quedó paralizado un momento y luego miró alrededor del restaurante, y su boca se fue abriendo lentamente. La cara con la que hasta hacía un momento se burlaba de mí se había quedado congelada. Al verlo, sentí una satisfacción inmensa. Por un momento pensé en no revelar la identidad de la esposa de mi exmarido. Al fin y al cabo, ya no tenía nada que ver con mi vida. Pero aunque odies a una persona, su vida es valiosa. Esa decisión la tomé por mi propia conciencia. Y el resultado, como ya han oído, fue una victoria rotunda. La policía llegó y se llevó a la esposa de mi exmarido. Él, con una expresión de resignación, lo siguió. Es increíble cómo cada uno cosecha lo que siembra. No sé qué ha sido de mi exmarido desde entonces, pero imagino que lo estará pasando mal por haberse casado con quien no debía. Yo, en cambio, sigo viviendo muy bien. Mi hija crece feliz, y a mi lado tengo a una persona que es mi gran apoyo. Para mí, el divorcio no fue el final. Fue un tiempo para reencontrarme a mí misma y un nuevo comienzo. Estoy muy orgullosa de mí misma por haber superado esa etapa.
Si alguno de ustedes está pasando por un momento difícil, quiero decirles esto. No se culpen por los errores de otros y luchen por su vida. No se desanimen pensando que es el final, empiecen algo, cualquier cosa. Aunque sea un pequeño comienzo, el resultado será grande. Muchas gracias por haber escuchado mi larga historia.